Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Querida audiencia, bienvenidos de nuevo a este espacio del canal de la Nueva Era, Universo Sirius. Soy Magdalena López y como siempre compartiéndote información sobre el bienestar integral a través de expertos en diferentes áreas. Y hoy tenemos a una invitada que llega al canal desde Colombia, Maribel Díaz Rojas. Maribel, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Magdalena, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar y pues nada, me siento muy honrada de estar acá. Muchas gracias por estar hoy junto a nosotros y contaros a todos que Maribel acompaña a potenciar tu vida. Ella es coach y facilitadora de distintas herramientas en las cuales pues, se encuentra el Ho'oponopono, el niño interior, enneagrama, numerología tántrica y angeología, entre otras. Y hoy tenemos un súper tema que yo sé que os encanta porque es que este tema es como la crème de la crème. Y es que hoy vamos a estar hablando de crear abundancia. Y justamente ahora que terminamos el 2022 y que ponemos esas metas para el 2023, seguro que en esas metas vais a tener muchas cositas sobre cómo crear abundancia en nuestra vida. Así que, Maribel, wow, ¿por dónde empezamos con esto de crear abundancia? Quizás desmitificando qué es la abundancia. Claro que sí, Magdalena. Bueno, como te estaba diciendo antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Cuando estuvimos hablando pues como qué tema abordaríamos el día de hoy, pensé en la abundancia porque creo que todos en algún momento de la vida, independientemente de la situación actual, que en mi caso está mucho mejor que hace pues años atrás. Hemos pasado por esos momentos en donde sentimos que no se manifiesta por ningún lado, y en el sentido de desmitificar la abundancia, pues te diré que arranquemos por ahí, por definir qué es la abundancia, aunque hay un montón de definiciones o esto, pero realmente la abundancia no se reduce solamente al tema económico, o sí, al tema económico. La abundancia, diríamos, o a mí me gusta verla y definirla a partir de que la abundancia es un estado en el cual todo se manifiesta de forma rica en tu vida, de forma abundante, como diríamos salud, dinero y amor, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes $1.000.000 en el banco, y tienes eventualmente buenas relaciones, pero no tienes buena salud, pues eres tal vez millonario, y ni siquiera, porque eso depende de unas definiciones según la revista Forbes, un nivel de ingresos y bueno, un montón de cosas. Entonces habrás tenido mucho dinero en el banco y buenas relaciones, pero no tienes salud, entonces no hay abundancia completamente en tu vida. Al igual que si tienes buenas relaciones y tienes salud, pero no tienes dinero, pues no hay abundancia. Cuando está cubierto toda esta, digamos, como estas áreas, pues ahí es donde hay realmente abundancia. Pero para el día de hoy, digamos que me quisiera enfocarme más bien en lo que sería la abundancia económica o prosperidad económica, que pienso y siento que es lo que efectivamente nos causa a veces problemas, o no logramos manifestarla, o sí, nos cuesta de alguna manera como materializarla de manera constante, además. Entonces, por eso pues es que quise hablar de este tema. Maravilloso, porque creo que ese es el tema por excelencia, ¿no? Porque al final se dice, ¿no? El dinero no da la felicidad, pero pagar las facturas da la felicidad. O sea, no podemos, Exacto. porque tener esa presión detrás de tener que llegar a fin de mes, pues yo creo que ya cortaríamos esa creencia ya de por sí, porque el dinero sí que da la felicidad. Obviamente hay muchas otras cosas, pero no es donde tenemos que poner el foco.
Pero obviamente tener esa tranquilidad económica y ese fluir económico ayuda muchísimo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos hacer que haya ese flujo constante en nuestra vida? Bueno, yo pienso que es muy importante ver varias cosas. Yo tengo un taller que lo he llamado Abundancia a través de Ho'oponopono. Ujú. Porque digamos que digamos, necesito como entrar un poquito en contexto para comentarle pues a la audiencia cómo fue mi proceso, porque yo comparto mucho a partir de mi experiencia, también a través de experiencias que he tenido con clientes y consultantes, pero mucho a través de mi experiencia porque siento que así conecto con la gente, que así me hago entender, es más fácil ponerme yo como ejemplo que, ¿sabes? Entonces, hace aproximadamente 10 años que yo estaba atravesando por una época en mi vida en donde no había mucha abundancia. Entonces, los resultados que se estaban materializando no eran los que yo quería en las tres áreas, en dinero, salud y amor. Entonces, a nivel económico, yo digamos que tenía y tengo actualmente un capital que para el promedio de la persona colombiana no es tan común, ¿sí? Entonces diríamos, bueno, ya tenía solucionado su tema económico porque tenía y tengo, digamos que tenía casa propia, tenía un negocio propio, tenía un vehículo, tenía, tenía un inmueble, bueno, tenía, digamos, capital, ¿no? Que muchas veces eso es lo que nos demoramos mucho en tener. Entonces, por distintas situaciones de vida yo tenía un capital, pero llegaba a final de mes como arañando, ¿no? O sea, llegaba como con la lengua afuera y casi que cubriendo los gastos básicos, no había, había estabilidad, pero no había abundancia. Había, en temas de salud, estaba bastante regular. Entonces, en ese sentido, pues también había un déficit, ¿no? Y en el tema de relaciones, ni hablar. O sea, siempre tuve unas buenas relaciones con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, pero en el tema de relación de pareja estaba grave, porque de hecho por ahí fue que estuvo mi despertar de mi despertar espiritual o mi despertar de conciencia estuvo, fue marcado por una gran crisis en mi vida que surgió a partir del tema de relación de pareja. Entonces, cuando yo empiezo a hacer una serie de cambios, empieza a pasar cosas, ¿no? Entonces, para adelantarme un poquito en el tiempo, debo decir que para empezar a materializar la abundancia es necesario vivir en coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Actuar, pensar, decir, sentir y actuar en la misma línea, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces actuamos de forma incoherente? Porque en la mente tenemos una serie de creencias que nos limitan. Entonces tenemos las creencias potenciadoras, diríamos, y están las creencias limitantes. Y las creencias de dónde nacen nuestro sistema de creencias, que alimenta el ego, ¿no? Entonces, nuestro sistema de creencias está dado por lo que aprendimos en casa, en la familia, en nuestra sociedad y según el contexto país, porque no es lo mismo vivir en Europa o vivir en Suiza o vivir en España que vivir en Colombia, en Latinoamérica. Entonces, a partir de la misma región ya hay una serie de creencias. Por ejemplo, si tú hablas con una persona que viva en Europa o que viva en Australia o que viva en Estados Unidos, frente a una persona que viva en la región de Latinoamérica, ya tú notas un lenguaje diferente respecto al tema del dinero. Entonces, los latinoamericanos hemos asociado el dinero con que si tiene mucho, algo malo habrá hecho. O quién sabe a quién sabe, dicen mucho en Colombia como quién sabe en qué negocios raros está metido, o qué tumbe habrá hecho, o asociamos el dinero con algo que no es positivo. ¿Por qué? Porque históricamente hubo, digamos que cuando se da la colonización, que es donde se presenta la moneda como mecanismo de intercambio, porque en esta época estaba el trueque, empiezan a matar a la gente para quitarles el oro. Entonces, a raíz de Ho'oponopono,
digamos, Ho'oponopono, pues que es una técnica hawaiana de resolución de problemas, habla del borrado de memorias dolorosas. Entonces nosotros como colectivo latinoamericano tenemos unas memorias dolorosas asociadas al dinero como algo malo, como algo que no nos, que digamos que está asociado a la muerte, al dolor, a la supervivencia, ¿sí? Y en el contexto colombiano hay una historia muy violenta, ¿no? Porque acá, digamos, en los años 80, en los años 90, empezaron a haber secuestros y un montón de cosas. Digamos, en la época de, sí, en los 90, más o menos hacia la mitad de los 90, es que empieza a crecer estadísticamente los secuestros. Entonces, imagínate todas las memorias que puede tener, por ejemplo, una mujer que en ese momento estuviera en embarazo y secuestran a su esposo o a su papá, entonces ya ese niño con qué información nace. Y así, digamos que cada país tiene su historia, Venezuela, Argentina, Chile, México, bueno, en fin, todos tenemos unas creencias diferentes del dinero, ¿no? Entonces, esas creencias instaladas en tu mente inconsciente y subconsciente, que son cosas diferentes, hacen que tú estés con unos programas instalados, ¿sabes? Que son los que en automático están corriendo y por más que tú quieras generar esa abundancia, si yo, por ejemplo, en estos momentos para que tú y yo podamos estar viéndonos y comunicándonos, necesitamos uno, pues tener un sistema operativo en el computador, necesitamos tener Zoom, necesitamos tener internet, pero lo que está corriendo en automático es el sistema operativo y Zoom. No sé qué otra cantidad de códigos y programitas y cositas habrán ahí corriendo para que podamos vernos, ¿sabes? Pero en nosotros, si nosotros tenemos, por ejemplo, una creencia respecto a que el dinero es malo, como en mi caso sucedía, yo tenía el dinero asociado a dificultad, a que era difícil conseguirlo, y lo tenía asociado a que había un riesgo de vida si tú generabas abundancia económica, ¿no? Entonces, por más que yo quisiera que en mi mente yo tuviera X cantidad de ingresos, eh, X cantidad de ingresos, no se iban, o sea, difícilmente se iban a dar porque yo tenía unas creencias asociadas a esas dos cosas. Entonces, claro, como yo tenía una, digamos, una vez hice una lista, estaba leyendo un libro, Los secretos de la mente millonaria, y habla ahí de qué creencias tienes del dinero. Y yo empecé a hacer una lista y me di cuenta, yo nunca tuve la creencia consciente, por lo menos, de que el dinero era malo, porque mi papá, él fue un hombre desplazado por la violencia. Mm, matan a los abuelos y bueno, sucedieron muchas cosas. Y entonces él sí decía esto, por ejemplo, de, bueno, pero es que acá no se trata de paz y amor, sino que necesitas pagar las facturas, necesitas tener un estilo de vida, ¿no? Eh, porque él vivió mucha pobreza, pasó, por ejemplo, por una experiencia en la cual quemaron su casa y él con sus hermanos por allá en un árbol, ¿sabes? Escondidos porque, para que no los mataran, o sea, unas historias muy fuertes. Entonces él me decía, él me hablaba de la importancia del dinero, fue un hombre tremendamente emprendedor, era brillante para los negocios y gracias a él fue que muchas personas de la familia empezaron a venirse a la ciudad y a montar sus negocios porque fue él el que les empezó a abrir camino a muchos de ellos. O sea, el tipo era brillante, él no tenía no terminó la escuela, diríamos, o el colegio, pero el tipo era brillante. Pero sí que había un tema asociado a la dificultad, por lo que yo vi y porque él de hecho me decía que él quería que yo estudiara lo que él no había logrado, pues estudiar y esto, porque él no quería que yo viviera lo que él había vivido, que era que sí había logrado generar una estabilidad, un capital, bueno, todo esto, pero que él había tenido que joderse mucho en Colombia, cuando decimos, no, es que yo me estoy jodiendo un montón, estamos diciendo que es que me estoy esforzando muchísimo para conseguir o para lo que sea. Porque Sí, pues esto en otros sacrificado, países, esto sacrificado, sí. joder es otra cosa en otros países, pero pues quiero hacer la aclaración. Digamos que Entonces, trabajo bastante sacrificado. exacto. Entonces, pero su término era eso, que había tenido que joderse o fregarse mucho. Entonces,
yo me puse a hacer una lista y de forma consciente, ya sabes, me di cuenta que yo estaba pues como asociando el dinero a la dificultad. Entonces dije, cuando ya empecé a trabajar este tema, porque yo vengo trabajándolo hace años, el tema de la abundancia. Entonces ahí dije, no, yo me tengo que sacar esta creencia de la cabeza, porque claro, en esa época, hoy día, yo en 2 horas de trabajo puedo generar lo que en ese momento me demoraba un día, 8 horas laborales, trabajando 8, 9, 10, 12 horas. Hoy lo puedo generar en 2 horas. Entonces ya esa creencia ya como que ya perdió valor, ya perdió poder y ya logré como transformar esa creencia. Luego pasa el tiempo y me doy cuenta de este tema de la coherencia. Nosotros tenemos, digamos que la vida es como un gran círculo de no sé cuántos kilómetros a la redonda, en donde tú te puedes mover. Digamos que la vida es un juego de un gran círculo, tú te puedes mover dentro de ese círculo, pero cuando empiezas a ir en contra de las reglas de ese juego de la vida, el círculo se empieza a achicar. Si tú te sales del círculo, game over. El juego se acabó y te fregaste, te moriste, ¿no? Entonces, la vida me empezó a cerrar el círculo porque yo me estaba desviando de mi propósito de vida y muchas otras cosas. Y entonces, claro, yo digamos que tenía una estabilidad económica, como les cuento, pero no lograba generar una abundancia. Llegaba a final de mes, pues como a duras penas. Soy muy buena administradora porque mi padre y mi madre me lo enseñaron. Yo soy muy buena administradora, pero no lograba, o sea, siempre he sido emprendedora, siempre fui independiente, tuve negocios, nunca fui empleada, bueno, fui empleada cuando pues era adolescente y niña, pero nunca fui empleada como de una empresa o algo así, máximo freelance y no más. Entonces, no lograba generar esa abundancia. Entonces, ¿qué pasó hace casi 8 años? La vida me empezó a jalar las orejas. ¿De qué manera? Me empezó, como diríamos en Colombia, a cortar el chorro. O sea, me empezó como a ir mal, entre comillas, en ciertas áreas de la vida. Una de esas era la salud, porque sabemos que las emociones mal gestionadas, que esto es algo que se plantea a partir de la biodescodificación y de estudios y un montón de cosas, incluso la epigenética, las emociones mal gestionadas hacen que el cuerpo responda y empiezas a enfermarte. Entonces el tema de salud estaba grave. ¿Cuál era mi tema de salud? Un tema gástrico muy fuerte y otras cositas varias, pero en el abdomen, en el estómago se ubica la casa. Mi casa, digamos, simbólicamente está la casa, el hogar, como, ¿sabes? La Para tu nutrición. inconsciente, sí, y yo pues no estaba bien nutrida en mis relaciones, en mi relación de pareja era un gran foco de desnutrición, digámoslo, ya que tú planteaste ese término. Pero yo todavía no entendía las señales, no, o sea, me iba pues como los perros en misa, pero yo no entendía. Entonces hubo un momento, que eso fue un par de meses antes de separarme, que pasé por una situación en la que yo nunca había pasado en mi vida, que fue que pasé un periodo en donde varios días no pude almorzar, no tuve dinero para cubrir el almuerzo, que cuando ya tú pasas al nivel en donde de las 3 comidas del día hay una que no puedes cubrir, es como ding, 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 alarmas, ¿no? Entonces yo empecé, en esa época yo no tenía ninguna información de nada de lo que ahorita tengo en mi cabeza, pero sí como que se me hizo muy raro. Yo dije, venga, no tiene sentido, no tiene sentido que tenga casa propia, que tenga negocio propio, que fuera de eso tenga o como otra fuente de ingresos y que no tenga yo ni para almorzar. O sea, esto no tiene sentido. Yo empecé, y empecé a preguntarme, ¿qué está pasando que no está saliendo bien esto? ¿Sabes? Entonces ya unos meses después empecé, pues como, por esa época fue que empecé mi trabajo terapéutico y conocí Hoponopono y empecé como a entender este tema de tú eres el creador de tu realidad, porque Hoponopono, mi taller lo planteo a partir de Hoponopono, porque Hoponopono habla de las memorias dolorosas. También, pues, en las memorias dolorosas está tácitamente el tema del árbol genealógico o el transgeneracional, o sea, tus ancestros.
Y también habla de asumir la responsabilidad de tu vida como creador de la misma. Entonces yo empecé como, ya estaba como esa información ahí volando, ¿no? Entonces se da el tema de la separación. Me separo yo de mi pareja. Y claro, en el momento en que pasa eso, la vida me responde de manera positiva porque por fin empecé a actuar en coherencia. Y para no entrar en muchos detalles, te diré que yo me separo y a los 15 días prácticamente se me duplican los ingresos. O sea, la vida fue como, por fin, mamita, tenga. Entonces ahí, por ejemplo, yo me di cuenta que uno tiene que actuar en coherencia para que la vida te responda. Y no importa, porque, por ejemplo, cuando yo hago acompañamiento a mis consultantes en sesión, uno de los grandes miedos, y me llegan muchas mujeres, pues por algo es que muchas veces tienen miedo, por ejemplo, de separarse, de salirse de una relación que no les sirve para nada. O sea, decimos en Colombia, esta persona o esta situación sirve para tres cosas, para nada, para nada y para nada. Entonces hay personas que están en relación que no les sirve para nada y para nada, o les sirve para tres cosas, para nada, para nada y para nada. Para Una de las... despertar, para despertar, para Exacto, despertar, para despertar. exacto. Entonces, nosotros nos contamos muchas mentiras, pues porque así estamos, así nos educaron y pues nada que hacer. Y una de las grandes mentiras, por ejemplo, para salir de una situación que nos tiene atascados, llámese relación, llámese trabajo, llámese, no sé, amistades que no te nutren, que no te sirven, uno se empieza a contar muchas mentiras de que no, es que a justificarse. Y entonces una de las grandes mentiras es, por ejemplo, en el contexto de la relación de pareja, que no se va, que yo cómo hago con el tema económico. No es que de pronto sola no puedo, es que tal cosa, es que eso es mentira. O sea, eso es una gran mentira. Porque la vida, o sea, muchas veces, por lo menos en Latinoamérica, sucede mucho que muchas veces las mujeres son las que más aportan, que con un salario mínimo logran mantener la casa y hacemos piruetas. Yo me acuerdo que mi hija me decía, mami, yo tengo dos hijos. Y ella me decía, mami, es que es increíble, parece que tú estiraras los billetes, me decía ella. Porque claro, yo actuaba incoherentemente en mi vida. Fíjate Entonces, que, disculpa que te tranquila. interrumpa, porque la primera coach que tuve yo cuando tenía 21 años me dijo, el dinero se encoge y se estira según donde tú pongas el foco. Y este es un buen ejemplo de cómo todas esas madres que incluso pensando que no podrían sostener su economía, diariamente están estirando esos billetes simplemente porque sin darse cuenta están poniendo ese foco en... El foco es que tengo que nutrir a mis hijos, el foco es que tengo que pagar su colegio, el foco es... Pero claro, ponen el foco en ellos en vez de en lo que ellas necesitan. Entonces, Exacto. volviendo a... Vamos a hacer como un pequeño resumen, ¿no? De esa coherencia interna de que, vale, sí, damos fuera, pero también nos tenemos que nutrir y también nos tenemos que dar hacia adentro. Sí. Y digamos que nosotros empezamos hablando del tema de educación, uno educa a partir del ejemplo. O sea, tú puedes dar cantaleta y dar lora y decir muchas cosas. Cuando no entiendas un término me dices porque, pues por la jerga Entiendo, local, ¿no? entiendo todo. Entonces, entonces para nuestra audiencia dar cantaleta, dar lora es estar hablando y hablando y diciendo y bla, 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 pero pues no pasa nada. Entonces, uno puede estar hablando mucha cosa, pero si no lo dice, ejemplo, si yo le digo a mis hijos, no, es que hay que ser honestos, hay que ser correctos, y el típico ejemplo, pero me mando a negar por teléfono, pues no estoy haciendo nada, ¿no? Así es. Entonces, debe haber una coherencia, vuelvo y repito, entre lo que pienso, digo, siento y hago. Entonces, yo estaba en incoherencia, entré en coherencia, la vida me respondió y tal. Los ingresos casi que se duplicaron. Digamos que para hablar en moneda colombiana, supongamos que me estaba ganando, qué sé yo, 1.000.000 y pasé de ganarme 1.000.000 a 1.700.000. Estoy poniendo una cifra ficticia para no entrar en detalles personales, pero para hacerme entender. Entonces, una cosa es eso. Otra cosa que ya lo mencionamos es el tema de las creencias. Revisar qué creencias tengo, porque con base en eso es que yo estoy actuando en mi vida. Si yo, por ejemplo, digo, no, es que es muy duro, o sea, es que la situación está muy difícil, pues obviamente
voy a empezar a crear situaciones difíciles alrededor de eso. Otra cosa es revisar mi termostato financiero. ¿Cuál sería mi termostato financiero? ¿Cuál es la cifra máxima que yo tengo en mi cabeza que yo puedo ganarme, ¿no? Por ejemplo, yo hacía poco hablaba con una persona, yo voy a arrancar un estudio ya formal con el creador del método de bioneuroemoción. Voy a empezar a formarme de manera, digamos, más profunda en esta metodología dentro de pocos días. Entonces, esta persona me estaba preguntando cuánto valía el curso. Yo le estaba diciendo, vale tanto. Y llega y me dice, uy, no, Mari, eso es mucha plata. Y yo en ese momento caí en cuenta de que tal vez hacía años yo hubiese pensado lo mismo. Y sí, es una suma importante, más teniendo en cuenta que, no sé si sabías, pero la moneda, el peso colombiano, es la moneda que en los últimos meses, por lo menos en la última temporada, más se ha devaluado en la región. Entonces, a nivel en términos económicos, pues diríamos es que no, pero es que el euro está carísimo y el dólar está carísimo. Y sí, claro, se ha encarecido. Pero yo, digamos que a mí ya no me da miedo pensar en dólares o pensar en euros, ya no me da miedo. Entonces, cuando ella me... Imagínate que yo pienso en francos suizos. Yo ya no pienso en euros, no pienso en dólares, pienso en francos suizos. O sea, es totalmente otra cosa. Exacto, entonces, y mira, imagínate cuando todavía no se daba la Unión Económica Europea, en donde estaba pues las monedas locales, ¿no? Que la peseta, bueno, la libra esterlina, ¿no? Que supe, ahí sí me corriges si me equivoco, que en tu país de origen, en España, la peseta llegó a estar como muy por debajo frente a otras monedas, por ejemplo. Sí. Entonces, sí. eso es lo que pasa acá en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, bueno, la moneda más devaluada es el bolívar, que es la moneda de Venezuela, pero el peso colombiano este año, por lo menos hasta hace 2 meses, mes y medio, era la moneda que más se había devaluado de la región, ¿sí? Pero yo ya no vibro con esa información, yo pues no veo noticias, no, o consumo la información que yo quiero consumir. Entonces ya me decía, es que es mucha plata. Y yo le dije, mira, Pepita, es importante que eleves tu termostato financiero. Y le empecé como a explicar un poco este concepto de, empieza a pensar en esta cifra. Yo le dije, mira, yo no sé tú cuánto ganas. Vamos a suponer que tú te ganas 3 millones de pesos, que esos son, a como está el euro ahorita, es menos de 1.000 euros. Sí, es menos de 1.000 euros. Bueno, vamos a suponer, porque acá el salario mínimo está en 1.000.000, es que ni sé, está como en 1.200.000, tal vez, 1.100.000 pesos, por ahí está más o menos el salario mínimo. Entonces yo le dije, vamos a suponer que tú te ganas 3 millones de pesos. Si para ti, por ejemplo, es difícil pensar en 6 millones, el doble, entonces al menos empieza a pensar en esa cifra. Porque si tú quieres, ella está empezando como a informarse mucho sobre abundancia, está empezando a escuchar podcasts de abundancia, a verse videos, a leerse libros. Entonces yo le decía, entonces es importante que empieces a sembrar una cifra más alta, porque no tiene sentido hablar, claro, hay mucha información hoy día, pero también hay mucho gurú y hay muchas, pues como muchas personas que no brindan información como tan decantada, como tan precisa, o sea, encuentras tanta información que no sabes cómo a qué hacerle caso. Entonces sí, ahorita de pronto eventualmente tú encuentras mucha información sobre abundancia y sobre afirmaciones y toda esta cosa, pero si no sabes acomodarla en tu vida no va a pasar nada. Tú te puedes repetir como lo he mojado, yo soy abundante, yo soy abundante, yo soy abundante, y claro, eventualmente esto puede servir, pero si no trabajas el tema de tus creencias, si no trabajas en tu coherencia, que fue lo que acabamos de hablar ahorita, pues no va a pasar mucho, ¿sabes? Entonces yo le dije, entonces empieza a sembrar esa cifra en tu mente. O sea, porque si vas a hablar de abundancia económica, le dije, pues, ¿qué es la abundancia económica? O si no eres capaz de pensar qué sé yo, en 10 millones de pesos, o en 12, o en 15, o en 20 que cuesta un curso, pues ¿Cómo como que podemos, cómo podemos subir ese termostato financiero? Es decir, nos has dicho, vale, hay que empezar a pensar en esa cifra, pero ¿hay alguna otra técnica, algo más específico que pueda ayudar a nuestra audiencia a realmente decir, hey, vale, me he dado cuenta que
cada vez que pienso en ponerle un precio a mis sesiones, si antes eran 30 euros y con 30 euros, pues ahora quiero subirlo a 60, ¿cómo puedo yo empezar a decir, voy a subir el termostato financiero de mis sesiones? Esto es una cifra así, random, de 30 a 60 euros. ¿Cómo puedo hacer yo para no sentir esa presión que yo creo que todos hemos sentido, ¿no? En el momento cuando íbamos a ponerle el precio, sobre todo tú que has dicho que eras emprendedora, yo también soy emprendedora, hemos sentido siempre ese miedo de decir, ¿cómo voy a cobrar ahora esto? ¿Cómo podemos trabajar exactamente ese termostato financiero para no sentir esa presión que no nos permite realmente fluir con ese precio? Porque al final poner el precio casi que, ok, pero luego pones el precio y no te entran sesiones simplemente por la ansiedad interna, ese bloqueo interno de que tú no te mereces estar cobrando eso, ¿no? Porque tenemos Entonces, la parte espiritual y la parte terrenal. sí, 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 me encanta que digas eso porque yo le decía, hace poco tuve un retiro en el eje cafetero, y entonces me llegó un asistente, que es un chico demasiado pilo y tiene un nivel de conciencia muy elevado para la edad que tiene, porque tiene 22 años, y este hombre, yo me sentía como hablando con Matías de Estefano, o sea, el man tiene un montón de información en la cabeza, de hecho llegó a testearme, ¿no? A hacerme un montón de preguntas, y entonces yo le decía, mira, haciendo acá un pequeño paréntesis, una acotación respecto a lo que tú dices de la parte espiritual y terrenal, hay que aterrizarnos en este mundo 3D. O sea, estamos, sí, somos seres espirituales habitando un cuerpo físico para la experiencia terrenal y todas estas cosas que sí, sí, claro que sí, pero hay que ubicarnos en el planeta Tierra y poner las paticas y los piecitos en la Tierra. ¿Sí? Y entonces una cosa es sí, que es que yo soy abundante, que yo estoy conectada a la fuente, a Dios, al universo, como lo quieras llamar, y soy heredero natural de la abundancia y no sé qué, y me quedo en ese discursillo, ¿no? Pero no pasa nada, y entonces no soy capaz de cobrar a lo que es, y entonces, bueno, ¿y qué pasó con la plata, pues, mensual? Entonces, lo primero, te diría yo, es revisar el lenguaje, cómo me refiero al dinero, por ejemplo, de si... por ejemplo, en Colombia es muy común escuchar este término de la platica, ¿no? Entonces como, no, la platica, es que necesito una platica, es que gracias a Dios llegó platica. Entonces primero revisa tu lenguaje. Segundo, mencionaste una cosa que me parece súper importante y es el tema del merecimiento, revisarme internamente y ver porque yo no soy capaz, o sea, qué bloqueo tengo a nivel del merecimiento, que eso pues acá haría pues para hablar otra hora sobre solamente de eso, pero si por ejemplo a mí me da pena, empieza a revisar tus sentimientos frente al cobro de tus servicios o tus productos. Si a mí me da pena y yo antes de poner el precio ya estoy pensando en, no, pero es que mis clientes, ahorita la situación está muy dura y no sé qué, es porque algo hay por allá. Entonces empieza a revisar tus creencias, tu sensación de merecimiento y un montón de cosas. Otro asunto es, ponte una cifra en la mente, supongamos que la cifra ideal de tu sesión son 70 euros, por decir algo, o 70 dólares, o en el caso de la moneda colombiana, qué sé yo, 200.000 pesos o 170.000 pesos, una cosa así, pero todavía no te cabe en la cabeza. Si el precio ideal son 70 euros, ponle en tu mente, vas a pensar en el doble. Y tú dirás, bueno, pero si no puedo pensar en 70, ¿cómo hago para pensar en 140? Porque necesito empezar a llevar a mí, como hackear mi mente, como llevarla al máximo. No importa que no te lo creas, ya se llegará el momento en que te lo creas, pero necesitas al menos empezar a pensarlo. Y ojalá empezar a pensarlo a diario. Yo he comprobado conmigo este tema respecto a ciertos pensamientos o afirmaciones o a formaciones. La otra, aparte de eso, ya relacionándolo con programación neurolingüística, sería importante hacer afirmaciones y segundo también afirmaciones, que son estas de por qué por qué cobro 170, el doble de 70, 140. Yo para las matemáticas, pues como que mal. Yo por qué cobro 140 euros por mi sesión, como si ya eso estuviera pasando. En principio tú te vas a sentir raro, te vas a sentir ridículo, que te estás diciendo mentiras, pero creo que hay una expresión en inglés que es eh, fake it until... Fake it until you make it.
fake it until you make it. O sea, ya, miéntete hasta que te lo creas, ¿sí? No importa que no esté pasando. ¿Por qué? Porque eso, poner esa cifra, digamos, como astronómica en mi mente, eso va a hacer que ya pensar en 70 euros no sea tan complicado. O sea, necesitamos al menos pensar en eso, porque si no somos capaces de sembrarlo acá, no va a pasar en la factura, no va a pasar, porque Hemos ni siquiera hablado lo vamos a poder pensar. Hemos hablado de, bueno, obviamente ser coherentes, observarnos en nuestra vida. Si ese círculo de nuestra vida nos está como acorralando, ver ¿Es porque algo qué está está pasando? exactamente. Vale, hemos hablado de afirmaciones, hemos hablado de afirmaciones, hemos Ujú, hablado de, bueno, observar ese termostato financiero. Cuando ya hemos comenzado a hacer ese trabajo, cuando ujú, ya has empezado a implementar cambios, pero todavía no se sigue dando ujú, esa cifra, que ujú, quizás, o mejor más que esa cifra, quizás se da, pero no se da fluidamente. Porque hay veces que ujú. hay personas que alcanzan esa cifra, pero luego, claro, no consiguen repetirla mensualmente. Ujú. ¿Cuál fue tu punto de clic, de cambio, para pasar de generar, me imagino que eso, ahora genero, luego no genero, ahora genero, luego no genero, para pasar Ujú. de ese, de esa, ¿cómo diría? Es que ahora no me sale la palabra en español. Eh, Continuidad. de esa, exactamente, de esa continuidad a que fuera realmente todos los meses conseguir esa cifra. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Bueno, para allá iba. Hubo dos puntos importantes y es que me di cuenta que ya estaba trabajando las creencias y todo esto que te estoy diciendo, pero como que todavía no terminaba de materializarse, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía que evaluar mi árbol genealógico y ahí fue cuando llega Ho'oponopono y empiezo yo pues como hago este clic interno que me permite hacer una expansión en mi conciencia y me di cuenta, ¿te acuerdas que yo ahorita en el relato te estaba contando? Bueno, yo me di cuenta que tenía una creencia de la dificultad. Yo no, yo conscientemente no pensaba que pasaba, que yo veía el dinero como algo malo, o sea, conscientemente. Pero un día, pasando eso, que yo decía, bueno, pero yo voy como bien, 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 y pum, algo pasa, y me roban. Los robos eran algo súper frecuente en mi vida. Yo tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo qué significan los robos y próximamente va a sacar como la segunda parte porque he aprendido tanto de los robos. Entonces, algo pasaba, ¿no? O tenía una pérdida o lo que fuera. Entonces, una de las cosas es que yo revisé mi árbol genealógico, me di cuenta, por ejemplo, que en mi árbol hay asesinatos, hubo secuestros, hubo un montón de cosas. Entonces, para mi inconsciente, a ver, nosotros generamos nuestra realidad principalmente por un 98%, o sea, según los estudios es como el 91,5%. Unos dicen que el 92%, otros dicen que el 95%, otros dicen que el 98% de la información está en el inconsciente y que a partir de ahí es que vamos creando nuestra vida. Ahora bien, en ese inconsciente hay como unas subdivisiones, ¿no? Entonces, hay una parte del inconsciente, lo que más peso tiene en nuestro inconsciente es el inconsciente biológico. El inconsciente biológico es aquel que está asociado a nuestros ancestros. Entonces, en esa parte, en ese cajoncito de mi inconsciente estaba la creencia que generar abundancia, o sea, ya como pasar de la estabilidad a la abundancia. Porque una cosa es la estabilidad económica, en donde, ok, tú tienes todo cubierto, pero como que no me alcanza para viajar más de una vez al año, como que no me alcanza para darme este gustico, para empezar a vivir, ¿sabes? Fuera del promedio, ¿no? Y me di cuenta que había una creencia o sea, asociada a mi árbol genealógico y era que si yo generaba abundancia económica, básicamente mi vida estaba en peligro, porque nuestro inconsciente biológico se encarga de protegernos de morir. Básicamente nosotros necesitamos prolongar la supervivencia de nuestro clan, ¿no?
Entonces, como mataron a mis abuelos, que por allá, que por robarles unas tierras, que tal cosa, que no sé qué, yo me di cuenta que en mi vida pasaban robos y que pasaban un montón de cosas porque en mi árbol había una creencia de que, o sea, se había sembrado la creencia para la descendencia de que no es seguro generar abundancia. ¿Por qué? Porque me matan, porque me secuestran, porque tal. Cuando yo hice clic y me di cuenta fue como, wow, o sea, yo hice, por ejemplo, un tema de constelaciones respecto al tema de abundancia y todo, porque cuando tú ya hiciste el curso de inteligencia financiera, ya estás aplicando todo, que las afirmaciones, que las afirmaciones, y como que nada pasa, hey, vete a mirar el árbol genealógico, que por eso yo en el taller lo planteo a través de Ho'oponopono, porque pues, a ver, ¿qué hay en tu clan? ¿Qué hay? Hay robos, hay asesinatos, hay historias dolorosas a partir del dinero. Entonces, una cosa es trabajar eso y la vida, digamos que para darte cuenta que si es por ahí, es como que la vida te va dando pequeñas recompensas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando hice clic con esa creencia y empecé como a trabajar con base en eso, ya, por ejemplo, esa semana, qué sé yo, me entró dinero inesperadamente de tal fuente. Entonces, cuando tú empiezas a hacer clic respecto a esas cosas y si lo que estás trabajando es la abundancia, se da ese ingreso. Otra cosa que tú dijiste, bueno, cuando no se da esa continuidad respecto a los ingresos, eso se llama intermitencia económica, ¿no? Entonces, cuando se da esa intermitencia es porque hay un tema que trabajar por allá con los ancestros, eh, y porque también, ay, se me fue la paloma. Eh, Se me fue, no lo puedo creer. Que se No me te fue la preocupes, paloma. te dejo que lo recuerdes. Te voy a decir, porque ahora justamente acabo de tomar conciencia de algo. eh, y así se lo contamos a la audiencia mientras te lo recuerdas. Sí. Cuando me he sentido muy identificada con el tema de que en tu familia pues estaba la creencia de que si yo genero dinero es peligroso para mi supervivencia, por el tema de que Ujú. había habido robos, muertes, etcétera, ¿no? Y nosotros venimos del norte de España, donde en los años 80, en los años 70, pues estaba este grupo terrorista que a todos los que eran empresarios se les pedía como, como el diezmo, ¿no? Extorsiones. Sí, extorsión, y era como mejor que no sepan que eres empresario para que no vengan a extorsionarte y pues había también secuestros, etcétera, ¿no? Entonces, en los últimos meses yo he hecho un trabajo así muy profundo también con el tema del árbol familiar. Bueno, es que yo creo que en el desarrollo personal y espiritual el tema del dinero siempre está presente, entonces siempre va a haber creencias que van a ir saliendo. Y justamente yo decía, ¿por qué en mi familia eh, siempre hemos vivido muy bien, pero nunca se ha hablado de dinero? Es como, sí, tengo esto, pero porque lo he trabajado de forma muy sacrificada, o tengo esto porque sí, pero nunca diciendo, me lo he ganado porque soy abundante, soy exitoso en lo que hago, aun cuando la base era, somos abundantes y somos exitosos, pero de eso no se hablaba. Y justamente ahora estaba pensando, o sea, me di cuenta, básicamente me di cuenta que en mi familia no se hablaba de dinero exactamente porque era peligroso. O sea, no cuentes que tienes dinero, no cuentes que eres exitoso, siempre desde la humildad y siempre desde un poquito diciendo que se trabaja mucho porque es peligroso. Claro, cuando yo me di cuenta de eso fue como, wow, he destapado el pastel familiar, ¿no? Ujú. Y ahora justamente me estaba llegando la información de en tu clan familiar nunca se reconoció el dinero porque reconocer el dinero es peligroso. Y me decían, te toca a ti reconocer el dinero. Y digo, claro, ese es el tema y ese es el punto. Entonces, bueno, aquí un pequeño ejemplo, pausa, mientras te recordabas, Sí, no, y ya me acordé. y ya te acordaste, ¿no? Escuchándote me acordé. Claro. Entonces, con base en esos descubrimientos que hacemos, hay y yo creo que tú lo sabes y la audiencia pues que está presente, cada uno estará haciendo su introspección, todos sabemos que hay como una etapa de asimilar esa información y de hacerlo consciente, pero luego dice uno, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿No? O sea, con esto que ya quedó consciente. Viene otra etapa después de hacer consciente este tema del árbol genealógico y es empezar como
como un buscador de eventos, ¿no? Como empezar a mirar cómo eso me está afectando a mí, cómo me está afectando en el cobro. Claro, porque es que si yo empiezo a cobrar 70 euros, básicamente se van a duplicar mis ingresos. Entonces, es ahora sí, ya después de trabajar mucho en el ser, porque el orden es ser, hacer, tener. No lo que nos enseñaron, de hacer, tener para luego ser y sentirme bien, no, el orden es al revés, nos contaron, si no lo sabías me sabe mal decírtelo, querido televidente, que el orden es al revés, primero debemos ser, luego hacer y luego tener. Cuando ya hemos trabajado toda esta dimensión del ser, donde ya miramos el tema del árbol genealógico, cómo es la relación con papá y mamá, porque ahí también el dinero tiene una energía femenina y masculina, ¿no? Entonces con papá, con mamá es, si yo tengo buena relación con mi madre, tendré facilidad para crear el dinero. Pero si tengo mala relación con mi papá, no lo podré multiplicar, por ejemplo. Entonces hay que revisar un montón de cosas. Cuando ya he trabajado esa dimensión del ser, ya me daré cuenta, ahora sí en el hacer, ¿qué hago? Entonces tengo que empezar a tomar acción con base en eso y empezar a monitorearme, observarme todo el tiempo. Y si yo estoy con un cliente y me está pidiendo una propuesta de trabajo o una para X servicio o me está pidiendo una cotización para X cantidad de productos o lo que sea, en ese momento yo tengo que empezar a hacer mi lista y empezar a evaluar el precio, cuánto voy a cobrar, observarme. Si me da miedo cobrar X cantidad de dinero por este servicio, simplemente le voy a pasar la propuesta. Todavía no me han comprado, todavía no va a pasar nada. Yo tengo que observarme cómo me siento. Si me da miedo, mijito, hágale. Con más veras o con mayor intención vas a cobrar lo que tú sabes que vale ese servicio y que es lo justo que debes cobrar. Si te da miedo, hazlo. O sea, porque yo digo que el miedo es como una energía, digamos, muy nociva, pero a la vez es una buena brújula. Si a mí me da miedo, hágalo. Hágalo porque detrás del miedo está el éxito. Yo O sea, siempre digo sí, que, y relacionado con esto, siempre digo que si esa información está pulsando dentro de ti, es decir, si la información de cobrar 70 euros en vez de 20 está pulsando dentro de ti y obviamente pulsa dentro de ti porque estás pensando en ponerle ese precio, estás listo para ello. Estás listo, exacto. si no, no estaría en tu campo energético. Ajá. Entonces hazlo y empieza a trabajar en el autosabotaje. Exacto. Porque desactivar ese autosaboteador requiere trabajo, requiere trabajo. Y eso fue algo que me pasó, que eso fue como después de haber trabajado, pues es que yo vengo trabajando este tema de la abundancia hace rato y desactivando creencias y haciendo consciente otras y tal. Y claro, mi economía ha ido mejorando estos últimos 6, 7 años, 8 años, pues ha mejorado, o sea, me salieron negocios durante pandemia, por ejemplo, me salió la venta de un inmueble que tenía yo ahí, llegaron a comprármelo sin yo estar diciendo, o sea, pero es porque empecé a crear eso en mi realidad. Y este año, digamos que para mí ha sido como hasta el momento de los mejores años que he tenido, pero es porque yo me lo vengo trabajando. Y hace ya varios meses, por ejemplo, casi que desde hace mucho rato, que empecé a generar unas facturaciones semanales. A veces había momentos en donde una semana sí, una semana no, 2 semanas sí, una semana no. Ya empecé a generar esa continuidad. O sea, yo ya estoy pasando de la estabilidad a la prosperidad, ¿sí? Pero tuve que hacer un trabajo intenso en la parte del autosaboteador. El autosaboteador es ese, pues es la mente, es el ego, ¿no? Que te está contando cositas que lo que hace es como ponerte piedritas en el camino, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que yo misma me estaba poniendo en situaciones riesgosas frente al tema del dinero que hacían que yo tuviera pérdidas o que no administrara bien el dinero siendo buena administradora, porque claro, vuelve y juega. Todavía tiene algo de peso este tema de que tener dinero o generar abundancia es peligroso porque se pone en juego la supervivencia del clan y un montón de cosas. Entonces hice una renuncia consciente, hice pues como toda una terapia y bueno, cosas que yo trabajo pues como en sesión. Hice una renuncia consciente de, hey, basta.
sea, no más, voy a estar muy pendiente, me voy a estar observando porque, por ejemplo, les voy a contar una pequeña anécdota para hacerme entender, porque así es más fácil. Resulta que para mi cumpleaños, por esas fechas, me compré un celular con ciertas características, pues porque yo grabo videos, genero contenido, entonces bueno. La cosa es que me compré un celular que, digámoslo, no es que fuera económico, era costoso, pero lo valía, ¿no? Acá en Colombia está el fenómeno de que se da todavía el robo de celulares y pues lastimosamente se da ese tema. Entonces tú tienes que estar muy pendiente del celular porque pues te lo pueden robar si te cogen mal parqueado, diríamos acá en Colombia, ¿no? Entonces, por allá en septiembre, una cosa así, yo llevaba 2 meses con el celular y me lo robaron. Y para mí, que me he trabajado tanto este tema, yo sé que si se presenta un robo, obviamente yo misma lo estoy creando y dije, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿qué está pasando? Porque era un dinero igual importante. O sea, yo dije, no llevo ni 2 meses, o sea, llevaba 2 meses con el celular. Para volver a comprar un celular nuevo, pues eso me desacomodaba en ese momento. ¿Sabes? Hacía como una pequeña mella. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y me empecé a sentir culpable y empecé a entrar como, pero claro, yo acá hablando de espiritualidad y de abundancia y vea que yo sé que si se presenta un robo es porque hay una falla en el sistema porque algo no está funcionando bien. Entonces me empecé a sentir mal conmigo misma y me empecé a castigar. Entonces ese día, cuando se da lo del robo, y después de un fin de semana de intensa reflexión, decidí hacer las cosas diferente porque yo dije, bueno, ¿qué pasaría si yo fuera millonaria? Porque sí que estoy generando más ingresos, pero aún no estoy en el lugar donde quiero estar. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si yo fuera millonaria y si, o sea, no haría mella? Estaría de pronto preocupada por la información, pero no pasaría nada. Entonces hice como ese clic y dije, lo dije en voz alta. Dije, no, es que yo tengo la capacidad de generar para comprarme 20 celulares si se me da la gana. No voy a, o sea, esto es ya, o sea, la otra semana miro cómo comprarlo, ya no pasa nada. Pero, ¿sabes? Hay una resistencia. Una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Pero Y, tienes que mentirte hasta que te lo crees, ¿no? y Entonces, esto me lleva a comentarles a los espectadores que esto realmente es la espiritualidad real, porque puedes estar trabajando una y otra vez todos esos programas, esas creencias, pero la realidad va a querer que cada día tú renazcas en esa mejor versión. Entonces te va a poner exacto, esos retos. Y ahí es exacto, tu poder de responsabilidad de decir, voy a actuar de diferente manera. exacto. Entonces ahí hice eso. Dije, voy a hacer las cosas diferentes. Ese día yo iba para clase de baile. No cancelé mi clase porque para mí la danza, yo soy bailarina en mis tiempos libres, para mí es una práctica espiritual la danza, porque me obliga a estar en el presente, porque si no me concentro me perdí la coreografía y se jodió. Entonces me toca estar ahí en el tiempo presente, o si no me desconcentro y para ñoña. Entonces, listo. Entonces yo me fui y claro, decidí cambiar mi estado energético porque en ese momento, ¿qué pasó? O sea, yo iba por la calle y pasan en una moto, como que me empujan. Yo pensé que estaba ocasionando un accidente de tránsito porque cometí una imprudencia. Iba con el celular, miré, me atravesé una calle. Bueno, entonces yo pensé que estaba ocasionando un accidente de tránsito, me ratan el celular. Y yo lo único que hice fue gritar una grosería, cuerpo. Y entonces alguien me volvió a mirar, ¿estás bien? Y yo sí, pero fue todo como, me empecé a observar, empecé yo, pero ¿qué pasa? Me empecé a sentir mal, bueno, todo lo que les dije. Y ese día me acordé de que hace como 6 años, 5 años, bueno, por allá, me hicieron un robo porque como les comenté, hubo muchos años en que a mí me robaban y no era como chichiguas, diríamos, o sea, pues como cosas mínimas, ¿no? O sea, me hacían robos importantes, pero yo nunca me pregunté a esto por qué me pasa, para qué me pasa, no, eso era como, no, es que es normal, es que la inseguridad, es que la situación, es que estamos en Colombia, es que tal, es que no sé qué, yo me contaba un montón de mentiras de milongas ahí. Entonces yo dije, bueno, en esa época cuando sucedió ese robo, yo me acuerdo que fue por primera vez, porque fue algo traumático, porque fue una modalidad de robo que acá en Colombia se llama la llamada millonaria.
que es que te hacen una llamada y te embolatan a fin de que tú vayas y te encuentres con una persona X y le entregues el dinero que tengas en casa, y joyas y lo que tengas. La que recibió la llamada fue mi hija. Ella era la única, de mis dos hijos, era la única que tenía la clave de la caja fuerte. Ella abre la caja fuerte, saca una plata que tenía yo ahí. Bueno, y fue, la entregó, entregó también unas tarjetas que tenía yo ahí, bueno, en fin. Frente a ese robo tan simbólico, y yo ya estaba empezando a trabajarme todo este tema, por primera vez, después de no sé cuántos robos, yo dije, a mí, ¿por qué me pasa esto? La respuesta que en ese momento me llegó y que me dieron mis guías fue: porque no eres abundante. Y yo, ok, ¿y para qué me pasa esto? Esa respuesta sí se demoró un poquito más. Entonces en esta ocasión me volví a preguntar lo mismo. Yo dije, ¿por qué me pasa esto? Y esta vez mi respuesta fue porque eres abundante. O sea, yo como que le di la vuelta al tema y dije, sí, porque soy abundante, porque yo puedo generar para comprarme 20 celulares más. Y me salí del drama y me puse a bailar y cambié mi estado energético. No quise entrar en lo que me pasó hace 7 años, bueno, lo que sea, 6 años, en que me puse a llorar y no, terrible, y duré mal un fin de semana y el drama, ¿sabes? Porque entras en un estado vibracional que no sirve. No, yo me salí de ahí, hice toda una reflexión, dije, ok, nada, voy a hacer esa inversión nuevamente esta semana porque es algo que necesito para mi trabajo, tal cosa. Yo no contaba con eso, obviamente tuve que reacomodar mis finanzas. Hice todo en esos días, no me acuerdo qué fecha llegó, qué portal había o algo así, entonces el día del portal hice todo un ritual de psicomagia, bueno, hice un montón de cosas y dije, nada, o sea, yo soy abundante y ya, y yo confío en que el dinero va a llegar y punto. Cuando me han pasado esas situaciones críticas, como de coyuntura, diríamos, yo siempre le lanzo un mensaje al universo, como: listo, me estás mandando este examen, venga yo al toro por los cuernos. Entonces digo, lo que tengo que hacer. Entonces decidí ponerme a buscar, como bueno, venga, yo busco un celular, ta, ta, ta. El asunto concluye en que conseguí un celular casi que a mitad de precio, nuevo, porque no era usado ni nada, con factura, porque lo conseguí por internet, pero pues sabes, uno acá en Colombia puede conseguir celulares robados, entonces dije, yo no voy a contribuir a esto, a crear esta realidad en mi país, entonces no. Le dije al tipo, porque era un precio sospechosamente económico, sabiendo que el celular es nuevo. Y en un color porque mira, es rosadito. Yo de hecho el otro era verde. Y yo lo quería de este color la primera vez, pero no lo conseguí. Entonces yo le dije como, era sospechosamente económico. Entonces yo le dije, sin factura yo te devuelvo el celular. Y yo necesito que tengas factura. Entonces tengo una amiga que trabaja en la DIAN, que es el organismo de impuestos o de Hacienda acá en el país. Le pasé el número de la factura, no sé qué, me dijo, es legal, todo ok. Entonces le pagué el celular al muchacho. En esos días preciso tenía que pagar un impuesto. Era una suma, era casi el doble de lo que costaba el celular, o no casi el doble, pero sí mucho más de lo que costaba el celular, como un 50% más. Pues total que no tuve que pagar el impuesto. Y antes me quedó un saldo a favor para el próximo año. Tenía que terminar de pagar un equipo que había comprado, una inversión que el computador por el cual estoy transmitiendo hace poco me lo ha comprado porque lo armé con unas condiciones diferentes para hacer este tipo de cosas, transmisiones y demás. Me hicieron un descuento, me dijo el chico como, ven, teníamos una cuota pendiente y me dijo, si me la pagas hoy te descuento X cantidad de dinero. Entonces, entre sumas y restas, prácticamente fue como si hubiese comprado el celular en tienda, no por internet o con un descuento, sino como si lo hubiese comprado recién, hubiese salido al mercado, un poco costoso y ya. Y cuando hice ese clic no importa, o sea, yo soy abundante. Ah, bueno, otra cosa, hablando del autosaboteador, es que me di cuenta que mi autosaboteador se activó y por una serie de decisiones que tomé, me puse en riesgo y por eso me robaron el celular. Eso era lo que estaba haciendo mal, que yo estaba teniendo, o sea, yo me estaba autosaboteando. ¿Cómo? Resulta que 20 días antes de que me robaran el celular, una chica me dijo por la calle como, yo saqué el celular en público, por ahí en la calle acá en Bogotá, y me dijo como, oye, ten cuidado, estaba en Transmilenio, ya me acordé, y lo saqué y me dijo, oye, pilas porque te lo roban por la ventana, porque acá a veces por la ventana llegan, no es como tan común, pero pues a veces esas cosas pasan acá. Entonces yo le dije, gracias, lo guardé.
20 días, 15 días después, yo lo saqué en una calle de Bogotá, en un paradero, en un sitio popular de acá de la ciudad. Lo saqué para mirar algo y una señora me dijo, segundo aviso, Los Ángeles avisándome, ¿no? Entonces, una señora me dijo como, niña, toca que guarde el celular porque de pronto se lo rapan, me dijo eso. Y yo le dije, gracias, lo guardé. El día que me robaron el celular, yo estaba en clase de inglés y el profesor empezó a relatar que él había visto cómo se habían robado un celular y que no sé qué, qué tal cosa, que la vida avisándome, hey, ten cuidado, no saques el celular, no saques el celular. Como 8 días antes de que me lo robaran, yo contesté por la calle, era mi hermana es la persona más fresca de la vida, o sea, ella no le tiene agüero a las cosas, y yo le contesté y me dijo como, ¿usted dónde está? Yo le dije, no, estoy en tal calle, estoy en la 53 tal. Dijo, ¿pero está bien? Yo le dije, sí, pero yo sí estaba ese día como un poco como angustiada porque era de noche. Entonces me dijo, no, ¿sabe qué? Hablamos ahorita porque no me gusta que saque el celular en la calle. O sea, yo recibí avisos y avisos de, hey, cuídate, 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 pero mi autosaboteador se activó y a pesar de los 4 avisos que recibí, uno el día que me robaron, yo igual saqué el celular por la calle y me lo robaron. ¿Por qué? Porque, como tú decías, la espiritualidad se trata también de una coherencia. Una cosa es que yo sepa que soy abundante, que la vida me sostiene, que la vida me protege, y otra cosa es ir a meterme a la boca del lobo. Yo no puedo desconocer una realidad local que hay en mi ciudad, y es que acá se roban los celulares y tú das papaya, decimos en Colombia. Maribel, y es importante que la audiencia comprenda el mensaje que justamente estás transmitiendo. Tu autosaboteador fue, ya te iba a hablar en alemán, fue tu incoherencia interna. Es decir, tú estabas Exacto. hablando por teléfono, pero tú tenías miedo. Entonces era como, ¿por qué estoy sacando el teléfono? ¿Por qué estoy hablando si yo tengo un miedo interno? Entonces, es una historia maravillosa